quédate. Bueno, buenas noches. Mire, le explico un poco cómo funcionamos. La casa madre más o menos tiene... perdona por el idioma, que siendo italiano me sale un poco así el español. La casa madre tiene más o menos 40 años y es italiana. En Italia tenemos 5 líneas de producciones. Después, hace más o menos 20 años, hemos abierto en España, a 40 kilómetros de Zaragoza, y a Zaragoza ahí tenemos 2 líneas de producciones. Y hace un año hemos abierto en Alemania y ahí igualmente tenemos 2 líneas de producciones. Lo que tenemos aquí en Perú, tenemos un único distribuidor, así trabajamos en este país. Aquí tenemos los 2 socios, Percy Rojas y Tito Martigena. Y digamos que la única distribución que tenemos aquí se llama Italpanel Perú. Todo lo que llega a Perú normalmente se fabrica desde la planta o española o italiana. Nada, ya podemos empezar con la presentación, con las imágenes. Sí, no, esta es simplemente así de pasaje. Miren, el panel es un producto muy simple porque está hecho de la chapa de arriba, que es una chapa de acero. Después, en el medio está el poliuretano, que es una mezcla de 2 componentes, que es el poliol y el isocianato. Y la otra chapa inferior, normalmente también ella es de una chapa de acero. Hay una diferencia, que la parte inferior también puede ser una chapa en fibra de vidrio, resina o aluminio. Eso cuando normalmente hablamos de un panel utilizado para el avícola. ¿Por qué? Porque en todos los gallineros donde hay animales, el sudor, la orina, pueden, digamos, comer la chapa de acero. Entonces, por eso, cuando hablamos de avícola, la chapa inferior no es de acero, normalmente es de o fibra de vidrio, o resina, o aluminio, porque tiene una resistencia infinita de 30-40 años. Y la de acero normalmente el ambiente de los animales se la comen. La parte... si vamos adelante... la otra parte que puede ser el panel, aparte que de poliuretano, hay otro aislamiento, o sea, otro núcleo interno, que es lo de la lana de rocca. La diferencia entre los dos es bastante simple. El aislamiento con lana de rocca se utiliza sobre todo para, digamos, tiene dos ventajas. Una, la reacción al fuego, y la otra, un aislamiento más acústico que térmico. Digamos que a nivel de precio, por eso la lana de rocca normalmente es un 20-25% más cara comparada con un panel de poliuretano. Podemos ir adelante. Las propiedades de un panel sándwich, aparte la durabilidad, que normalmente es un panel que tranquilamente dura 25-30 años sin mantenimiento, la estanqueidad, el aislamiento acústico, que es dado de ambos paneles, o sea, el panel de poliuretano y también el panel de lana de rocca, un comportamiento térmico, la sostenibilidad, la reacción al fuego, que normalmente es más alta en un panel, como ya dije, de lana de rocca, y la calidad del producto. Si vamos adelante, están todos explicados. La durabilidad, sobre todo, es una durabilidad también bajo condiciones extremas, o sea, con temperaturas muy altas o muy bajas, un ambiente húmedo
y también la estanqueidad, que normalmente depende del sistema, del diseño, del montaje, y hacen que las construcciones sean estancas a la humedad y al aire. El aislamiento acústico, normalmente la lana de roca aísla mucho más a nivel acústico y por eso normalmente se utiliza más en cinemas, en teatros o también en despachos, en oficinas. Sí, vamos, comportamiento mecánico, que es normalmente el comportamiento mecánico a la flexión, porque por ejemplo, bueno, aquí no nieva mucho, pero en los países de Norte Europa normalmente nosotros aconsejamos muchos puntos de fijaciones porque hay bastante nieve, entonces claramente si no hay muchos puntos de fijaciones el panel puede ceder. Y por eso en estos países, a diferencia de por ejemplo Perú, que con un 30, 40, como mucho 50 milímetros de espesor se puede hacer tranquilamente una nave industrial o una casa a nivel tranquilo. Ahí en los países norte europeos normalmente se utiliza un espesor del panel que es arriba de los 50, 60 milímetros. Podemos ir adelante. El aislamiento térmico normalmente es lo más importante que se busca y sobre todo para aislar térmicamente el panel normalmente el mínimo que tienes que ser de 15 milímetros y normalmente aquí ya se vende bastante el panel de 15 que para aislar sobre todo los techos es lo que más tenemos. Nosotros lo llamamos Penta 15 porque lleva 5 ondas, 5 crestas. Y tienes de todas formas propiedades físicas y mecánicas igual que un panel de 50 o 100 milímetros. Podemos ir adelante. La reacción al fuego, aparte de la lana de roca, hay otro componente que es BC2D0, que nosotros en un término técnico llamamos PIR. A diferencia del poliuretano normal que se llama PUR, tiene más reacción al fuego porque las moléculas son mucho más reducidas y por eso también es un panel un poco más caro, pero si hay un incendio tarda bastantes horas a quemar el panel. Bueno, estos son todas, bueno, podemos ir adelante, que es fórmulas. Sí. Para reducir el impacto medioambiental también hemos hecho, esto digamos lo hacen sobre todo la fábrica italiana, que arriba a la parte de la pilastra solares se montan paneles y esto aparte de utilizar la energía solar es también muy útil porque en países sobre todo en Europa Latina, Europa, Italia, España, Grecia, Portugal se utiliza mucho porque con energía solar aparte aislar, entonces no va a entrar mucho ni calor y también es muy útil para ahorrar energía como aire acondicionado y esto. Podemos ir adelante. Y todos los productos cuentan con el marcado CE, todos cumplen con una normativa vigente. Normalmente todos los productos que se meten en el mercado europeo como americano están hechos antes se prueban en el laboratorio para dar una calidad del producto y una durabilidad. Normalmente casi todos llevan garantía de 20 a 30 años. Sí, podemos ir adelante. Estos son, digamos, todos los informes de ensayos, bueno, algunos, los más importantes que hemos hecho y que, digamos, son reconocidos a nivel mundial. Otra parte, digamos, donde aparte naves industriales, casas y el avícola,
Muy importante el panel frigorífico. Nosotros lo llamamos en término técnico Frigomec, y digamos que el Frigomec es un panel con un encaje siempre de poliuretano, un encaje que nosotros no utilizamos silicona, porque se encaja muy bien sin utilizar otros productos, y normalmente son paneles que van arriba del 80 milímetros de espesor. Normalmente para hacer una cámara frigorífica se utiliza para el externo 80 milímetros, y cuando se van a hacer a congelar un producto normalmente se utiliza un panel de 150 milímetros, o sea, de 15 centímetros de espesor, y ahí, digamos, sirve para mantener hasta menos 25 grados centígrados los productos. Esto es un Frigomec a baja temperatura. Esto significa que normalmente son anchos, como vemos, de 120, 150, 180 y 200 milímetros, porque se utiliza para refrigerar y para congelar. El otro. Estos son, como ya decía, un espesor más para mantener el frío, pero claramente aquí no llegan a temperaturas de menos 25, menos 30. Por eso el espesor del panel puede ser de 40, 60, 80 o 100, que normalmente puede mantener una temperatura de 5 a menos 5, menos 10 grados, pero nunca va menos de esa temperatura. Y bueno, el panel de fachada, nosotros, digamos, tenemos diferentes soluciones. Las principales son dos. Una con tornillería oculta, y son paneles donde, digamos, son un poco más caros porque el tornillo no se nota, está escondido. Y esto claramente a nivel también arquitectónico, estético, es un panel que queda mejor. Y el otro lo llamamos tornillería a vista. El panel no es tan arquitectónico como lo de antes, pero la funcionalidad y la flexibilidad del panel es la misma. La única cosa que el otro, con el hecho que no se ve el tornillo, entonces como design queda un poco mejor, es un producto un poco más caro. Podemos ir. Esto es el MEC, que sería el panel con tornillería a vista, y lo hacemos de 5 tipologías de espesor: 30 milímetros, 40, 50, 60 y 80. Podemos ir adelante. Bueno, y el otro se llama el top, que no estaba ahí en la imagen, que sería el panel de tornillería oculta como fachada. En la cubierta normalmente utilizamos 2 tipologías de paneles. Se llama uno el TER porque tiene 3 ondas, y esto normalmente lo aconsejamos más en los países donde no hay muchos puntos de fijaciones, por ejemplo en Latinoamérica, porque, digamos, no nieva y no hay mucho peso arriba del panel. Países normalmente donde hay más peso, aconsejamos un penta, porque tienes 5 ondas, normalmente 5 ondas, y normalmente hay más puntos de fijaciones, así que es mucho más, digamos, flexible y es más resistente. Por eso el penta, a diferencia del TER, también sale un poco más caro. Esto es el penta, 5 gregas. Hacemos de esto, digamos, 7 espesores, desde el 30, 40, 60, 50, 60, 80, 100 y 120, y normalmente es un producto que, está también el Penta 15, que es el último, por eso no está ahí, y es un producto que aquí en Latinoamérica se vende mucho porque tiene la misma funcionalidad de un panel de 60. Y claro, con el hecho que aquí no hay mucho frío,
es muy útil y útil para un país como Perú. El TER es un panel con 3 crestas y la funcionalidad es la misma. La única cosa, este es un poco más barato porque teniendo menos puntos de fijaciones y también a nivel de la chapa es bastante menos desarrollada comparada con un Penta que tiene 5 grecas. Sí, esto, digamos, son todos los diferentes puntos de fijaciones que dependen de la altura y de la resistencia que el panel tiene que dar. Normalmente van desde 40-50 centímetros hasta 2 metros, depende del peso que el panel tiene que tener arriba. Podemos cambiar. Los montajes de los paneles, aparte el tornillo, que depende siempre del espesor que el panel tiene, más el espesor es ancho y más, digamos, el tornillo tienes que entrar en el panel y sirve un tornillo más grueso. Y arriba del tornillo, normalmente, que nosotros aconsejamos tornillos autotaladrantes, va un tapón que es normalmente del mismo color del panel para darle un diseño más lindo y que también no cambie de color con la estructura. La fijación del panel de cubierta normalmente, como antes decía, depende del peso y en eso del peso también con la longitud del tornillo. Normalmente en una cubierta de 30-40 milímetros de espesor se pone un tornillo cada 40-60 centímetros. Bueno, esto es la que está arriba, normalmente la llamamos nosotros cumbrera. La cumbrera sirve para fijar bien las 2 partes del panel, porque el panel de ancho, sobre todo el panel industrial, tiene de ancho útil 1 metro, a diferencia del frigorífico que tiene 1,10 m. Podemos... Y como se ve appunto después del tornillo hay la arandela, que es aquel remate que está arriba, que metemos arriba de las dos juntas, y después para que no se vea el color digamos bianco o metal del tornillo, está sellado con una tapa, con un tapón. Bueno, esto es un poco como un esquema de cómo va cuando ya está todos los remates montados, y digamos se ve simplemente las varias ondas del panel sin el tornillo, el color aluminio del tornillo. Los paneles de fachada normalmente son paneles que se montan en vertical. Hay casos también de paneles que se pueden montar en horizontal. Normalmente todos los paneles tienen una distancia en la fachada de 1 metro para fijaciones. Bueno, esto podemos ir adelante, que es un dibujo. Y las propuestas que hemos hecho aquí en Perú, digamos sobre todo adivida después de la inundación que ha tenido el país, digamos que son 4 propuestas. Las propuestas son de la más pequeña, que podemos ver en la próxima imagen, que es una casa de... Sí, se pasa la imagen. Que es una casa que va de 15 metros cuadrados, llamámoslos open space, o sea, simplemente una única habitación, con al lado a la entrada, adelante hay como un salón, un dormitorio y un pequeño baño. Y después la segunda opción es un
un área de 28,5 anda metros cuadrados. Esto, a diferencia que el otro, que es un open space, tiene la parte del dormitorio separada. Después de otros 2 o 3 soluciones que están adelante. Esta solución es una solución de 36 metros cuadrados y con 2 dormitorios separados, con el salón abierto y la cocina. Esta es la misma solución, la única cosa que, a diferencia de la otra, que tiene siempre 2 habitaciones, tiene un salón bastante más grande. Y pienso que es l'ultima, que nella prossima slide. Sí, esto con las habitaciones son separadas, hay las 2 habitaciones, la otra habitación que es salón y cocina, y hay un pequeño pasillo a la entrada. Y esto, appunto, estas propuestas la hizo Italpanel Perú después de la inundación que ha afectado el país. Son claramente casas bastante económicas, dalla más pequeña, que como he dicho es un open space, y más o menos pueden valer un $2.000, a la más grande, que digamos pueden valer un $8.000, $10.000. Esta es una propuesta que se ideó después de lo que ha pasado aquí en Perú. Y bueno, digamos que todo el material que nosotros fabricamos es un material que se puede reciclar. Normalmente, a nivel de condiciones, es un material que tiene durabilidad 25-30 años sin mantenimiento. Y normalmente la fuerza de tener un distribuidor como Italpanel Perú es que cualquier problema hay a nivel de recambio o manutención, aquí en Perú hay un distribuidor, porque si no, normalmente, claramente, los periodos de entrega en Europa hacia Perú son normalmente 1 mes y medio. Y teniendo la fuerza del distribuidor aquí, aparte vender proyectos de todos los tipos, tiene también la fuerza de ayudar al cliente día a día. Digamos que el panel es un producto bastante universal, se puede utilizar por naves industriales, se puede utilizar en el frigorífico, se puede utilizar por construcciones, por departamentos, se puede utilizar en la parte, digamos, avícola. La única cosa que en el avícolo, a diferencia que en el frigorífico o en el industrial, una chapa que a la inferior normalmente no es de acero, pero va a ser de fibra de vidrio, resina, aluminio, por un tema de salubridad, ¿cómo se dice? Algo así, eso es, de los animales. Y nada, digamos, se puede utilizar en muchos contextos. Bueno, se acabó, ¿no?